Muy buenos días. Buenos días. Feliz sábado para todos los hermanos aquí presentes, también los amigos, las hermanas aquí presentes y amigas. Yo no sé por qué Henry, cuando dice que yo era colombiano, como mi hermanita y señala a Keila, exacto. Es que no está aquí, Mari se sienta siempre aquí. Ah, de razón, yo sí decía, pero señaló a Keila, hombre. O sea, Keila se quieren reencauchar en Colombia. Ya es otra cosa diferente, ¿no? Bueno, como siempre, es un placer estar con ustedes. Ya creo que el tercer año que estoy aquí, la tercera vez. Y como les digo, es un placer que el Señor nos pueda utilizar en estos lares de Harrisburg, en la iglesia de Benecer. Hace un año estuve muy cerca, con Tulio estuvimos hablando de que estuve muy cerca, aquí a 1 hora y media, 2 horas tal vez, en Kingston, Pensilvania, Wilkes-Barre. Y también los hermanos allá pues pudimos gozarnos en el estudio de la palabra de Dios por una semana. Como ya ha sido anunciado, estaremos una semana con ustedes, si Dios lo permite. Espero que podamos vernos todas estas noches y sobre todo que podamos disfrutar del conocimiento que Dios quiere revelarnos a cada uno de manera individual. Luego estaré en la iglesia de Chambersburg, aquí a 1 horita creo, también compartiendo con ellos una semana y luego nuevamente regresando a mi país, a Bogotá, Colombia. Muy bien. Sin más dilación y después de habernos saludado, vamos a entrar en materia con a lo que hemos venido, ¿verdad? A conocer más de la revelación de Dios, a entender qué es lo que el Señor quiere de nosotros, querida Evelyn. ¿Ok? Entonces antes de iniciar y de abrir nuestras Biblias, vamos a inclinar nuestro rostro y pedir nuevamente la dirección de Dios. Oremos. Amado Padre que estás en las alturas de los cielos, queremos darte nuevamente gracias porque estamos seguros, Señor, que tú has escuchado nuestras oraciones. Y en este momento queremos elevar una más pidiendo a ti, como dice Santiago 1:5, sabiduría de lo alto. Queremos que nuestras mentes puedan estar completamente abiertas de par en par para poder, oh Señor, recepcionar tu palabra. Amén. Y poder dejar todo aquello que no sea, Señor, tu revelación a un lado y de hecho desechar aquello que esté en contra de tu revelación. Es lo que pedimos en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Antes de iniciar abriendo nuestras Biblias, quisiera preguntar cuántos amigos nos acompañan hoy. Levanten su mano. Las personas no bautizadas dentro de la iglesia adventista, levanten su mano. Ok, allí veo algunas manos, ok, un poco tímidas, pero se levantan. O sea que este lado son los amigos y las amigas y este lado los hermanos y las hermanas, ¿verdad? Por lo que veo está como repartido, ¿verdad? Por este lado casi nadie levantó la mano. Muy bien. Por amor a los amigos que nos visitan en esta mañana, quiero hacer una introducción a lo que la iglesia adventista, y yo no diría ni siquiera la iglesia adventista, sino lo que la Biblia enseña sobre el estado de los muertos. Nosotros entendemos, según la palabra de Dios, que los muertos están. Y la definición que nosotros entendemos, según el diccionario, es que estar muerto es carencia de vida. En cualquier contexto, ¿verdad? Sin embargo, algunas iglesias protestantes enseñan que cuando una persona muere, se va derechito ¿para dónde? Para el cielo, ¿verdad? Entonces, pues qué rico morir, porque uno muere y de una va a recibir del Señor su recompensa, ¿verdad? Pues si ha sido buena gente, ¿no? Hay que preguntarle a Keila si tú le has sido buena gente o no. ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Se va para el cielo o no, Keila? ¿Qué dice? Eso es lo que la gente piensa o lo que las iglesias enseñan, ¿ok? De alguna manera están enseñando de forma indirecta o implícita, están enseñando que al morir tú realmente no mueres. Es decir, en otras palabras, lo que muere solamente es tu cuerpo, pero que tu espíritu se va ¿qué? Hacia el cielo, ojo,
como un ente consciente, es decir, como si fuera un ser consciente. Y quiero decirles que eso no es verdad, ¿ok? Y la Biblia presenta de manera clara que eso no es verdad. ¿Cómo lo sabemos? Vamos rápidamente, ahora sí, a abrir nuestras Biblias en Génesis 2 y el capítulo 2 y el versículo 7, puesto que necesitamos comprender qué es la muerte, ¿ok? Y antes de comprender qué es la muerte, necesitamos saber qué es la vida, o cómo se constituyó la vida humana en este planeta. Dios nos presenta en Génesis 2:7 una fórmula matemática, donde podemos visualizar de qué manera vino la vida a la existencia. En Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Tenemos la siguiente fórmula matemática. Noten, es realmente una suma. Tenemos que Dios toma ¿de qué? Del polvo de la tierra. Luego le une ¿qué? Un elemento más, que es el aliento de vida, y como resultado da el ¿qué? El ser viviente. ¿Ven ustedes allí una suma o no? Sí. Recuerden que la suma realmente es la unión de dos elementos. Tenemos entonces, en otras palabras, y desde el mismo, en este caso de los idiomas originales, en el hebreo tenemos que el polvo de la tierra es Adama. Adama no es cualquier tipo de tierra, es realmente una arcilla rojiza de paso. Es decir, que Dios toma arcilla, la moldea, tal vez con un poquito de agua, ¿verdad? Moldea ese muñequito que finalmente vamos a hacer nosotros, y luego a ese elemento, a ese Adama, le da el Ruach. ¿Qué le da el Señor? El Ruach, que es el espíritu, o como dijo el hermano acá en voz baja, el aliento de ¿qué? De vida. Precisamente el Ruach, ¿ok? Es sencillamente, o el Pushet en griego, es aliento o viento en movimiento, será la traducción de esa palabra, o espíritu, también podría ser respiración. Entonces, noten, el espíritu dentro del contexto de ¿qué? De el ser humano es su ¿qué? Su respiración. ¿Nosotros podemos ver nuestro espíritu? No. ¿Pero podemos sentirlo? Sí. Podemos sentirlo, ¿verdad? Sí. Porque es nuestra ¿qué? Nuestra respiración. Ahora, Dios toma entonces el Adama, ese barro, y le une o le suma el aliento de vida, y noten que el resultado, que en matemáticas es que igual, da que el nefesh, o el pneuma en griego, nefesh en hebreo, pneuma en griego, que es que el alma viviente. El nefesh es el alma o el ser viviente. ¿Qué encontramos nosotros aquí? Encontramos que espíritu y alma son diferentes. No es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Ruach es solamente mi aliento, mi respiración, que unido a ¿qué? A el Adama, el cuerpo o el polvo, finalmente da esa unión como resultado el Nefesh o el alma. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta aquí? Repito un poquito para que vayamos cogiendo el concepto. En la repetición se encuentra la madre de la retención. ¿Ok? Entonces, tenemos entonces que cuando nosotros unimos dos elementos, o cuando Dios unió dos elementos, dio como resultado un tercero, que es el alma. Es decir, nosotros, el conjunto del espíritu y el cuerpo unidos, es lo que es el alma. Voy a poner una pequeña ilustración de lo que queremos decir. Imaginemos, por ejemplo, una plancha, ¿ok? Todos sabemos que es una plancha en nuestros países. Listo. Tenemos que la plancha es el cuerpo,
representaría el Adama, ¿verdad? Lo físico. Tenemos que la energía que va por el cableado representaría ¿qué? El espíritu, ¿verdad, Justa? ¿Ah? Y cuando se une ¿qué? Tanto la energía como la plancha, da como resultado un tercer elemento. ¿Quién me ayuda? ¿El qué? Calor. Ah, el calor. Hermano, acá está haciendo la aplicación en Nefesh. Ya, ¿el qué? El calor sería el Nefesh. ¿Notaron eso? Pregunta. Sin la unión de la plancha con la energía, ¿puede existir el calor? No. ¿Se dan cuenta? El calor es el resultado ¿de qué? De la unión de dos elementos existentes. Y para quien dude que la energía existe, meta en la mano un cable y se dará cuenta que sí existe. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Ahora miremos, ya sabiendo lo que es la vida, ya que Nefesh también significa vida, por eso se traduce en algunas versiones ser viviente. Veamos ahora sí lo que es la muerte. No obstante, creo que ya podríamos nosotros deducir lo que es la muerte de acuerdo a la fórmula que hemos visto respecto de la vida. Si la vida es la unión de dos elementos, a saber, el polvo de la tierra y el aliento de vida, ¿qué sería la muerte? Muy bien, acá me dijeron la división o la separación de ¿qué? De estos dos elementos. Notemos esa separación aquí en Eclesiastés, en el capítulo 12 y el versículo 7. En Eclesiastés 12:7, Salomón presenta la separación de esta fórmula, la resta, por así decirlo, la división, como decía también el hermano aquí adelante. Dice, Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, y el polvo vuelva ¿a qué? A la tierra, es decir, el Adama vuelve ¿a qué? A la tierra como era. ¿Por qué dice como era? Porque de allí fue ¿qué? Tomado. Y el espíritu, o el Ruach, o el Pushet, vuelve ¿a quién? A Dios que lo dio. ¿Notaron eso? La separación representa la ¿qué? La muerte. Ahora, ¿en qué sentido representa la muerte? En el sentido de mi conciencia. Aquí hemos hablado varias veces, ¿verdad? Hemos dicho varias veces que somos lo que pensamos. Por lo tanto, lo que desaparece de alguna manera es lo que soy, y lo que soy es lo que pienso. Es decir, mis pensamientos, mi conciencia deja de ser. ¿Ok? Eso es lo que también dice el salmista, el sabio Salomón en Eclesiastés 9 y el versículo 5, al decir, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿cuántos saben los muertos? Nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta ¿qué? En olvido. ¿Notaron eso? Eso es lo que creemos nosotros respecto de la Biblia. Pero Satanás ha tratado de ¿qué? De rebatir lo que Dios enseña en su palabra, y muchos de nosotros, aunque lo hemos estudiado, de pronto tenemos algunos problemas con algunos pasajes como el que hoy vamos a analizar. Todo esto es introductorio a lo que vamos a decir. Dentro de ese punto nosotros sabemos que Satanás quiere prolongar el error. ¿Sobre quién? Sobre el mundo. ¿Cuál error? El mismo que influyó sobre quién, sobre Adán y Eva, especialmente sobre Eva, cuando le dijo a Eva que comiera del árbol, y Eva le respondió, no puedo comer porque sencillamente puedo morir. ¿Y qué dijo Satanás? No moriréis. Pues esta doctrina, que se llama, por ejemplo, o es conocida como la doctrina de la inmortalidad del alma, es decir, que el alma no muere, es lo que Satanás presentó a Eva al decir, no moriréis. Porque el Señor dijo en Romanos 6:23, el que peca, o la paga del pecado es que la muerte. En Ezequiel, de manera explícita, la Escritura nos muestra eso que dice Romanos 6:23 también, al decir aquí en Ezequiel capítulo 18 y el versículo 20, dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Notaron eso?
Es decir, el alma o el nefesh muere. ¿En qué sentido? En que ya mi mente deja de ¿qué? De ser. ¿Vamos bien hasta aquí? Era Ezequiel 18:20, Gusta. Ezequiel 18:20. Muy bien. Con esta introducción, especialmente por nuestros amigos y amigas que hoy nos acompañan, queremos entonces analizar un pasaje que aparentemente está diciendo lo contrario de lo que nosotros creemos. Ese pasaje fue nuestra lectura bíblica apreciada, Gusta. ¿Ok? Aquí, en donde, en Lucas capítulo 16, nosotros encontramos un pasaje que habla sobre el rico y Lázaro. No sé cuántos lo conocían antes. Levanten su mano. Solamente que algunos lo conocían. Resulta que la mayoría de las personas, cuando se les presenta el asunto de que cada persona al morir finalmente se queda en la tumba, ¿hasta qué? Hasta que venga Jesús por segunda vez y le resucite para recibir ¿qué? Su recompensa. Dicen, no, pero si así cuando uno muere va al cielo. Y normalmente cuando uno era niño, o a mí me pasó, que le decían, ¿y dónde está tu papito? No, está en el cielo. ¿Dónde está mi abuelito? No, que está en el cielo. ¿Están conmigo hasta aquí? Sí. Ok, porque la gente cree que al morir va al cielo. Ahora, pero la escritura es muy clara. Por ejemplo, Lot dice, respecto a sí mismo dice, yo sé que mi Redentor ¿qué? Vive. ¿Y con qué? Con estos ojos he de ver ¿a quién? A mi Redentor, aunque esta mi piel sea deshecha. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Él sabía que al morir él no le iba a ver, pero cuando volviera otra vez ¿a qué? A resucitar, podría ver a su ¿qué? A su Salvador. Imagínense, por ejemplo, Apocalipsis 22, donde el Señor dice que viene, en el verso 11 y 12, a dar su recompensa ¿a quién? A cada uno según sus ¿qué? Conforme a sus obras. Entonces mi pregunta es, si ya al morir la gente fue al cielo, entonces ¿a qué vuelve otra vez a un cuerpo? No sé si me hago entender. ¿Es esto claro o no? Ok, si la gente al morir ya fue al cielo, es ilógico que el Señor le diga, mira, tú devuélvete otra vez a tu cuerpo para poder darte la recompensa cuando he estado gozando de la presencia de Dios. Yo pregunto, ¿hay alguna recompensa mayor que ver a Jesús face to face? No. ¿Ah? Les aseguro que no existe nada que supere el poder ver a nuestro amado Jesús cara a cara. ¿Ok? ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Si esto es así, entonces ya tenemos el contexto para poder entender lo que vamos a leer. Aquí, en Lucas 16, nosotros tenemos una historia, realmente una parábola. Pero para entenderlo mejor aún, quiero decirles que los judíos, hacer un poquito el contexto histórico. Ustedes saben que los judíos, por causa de su rebelión, habían sido divididos en 10 tribus y 2 tribus. Israel, 10 tribus, y Judá, 2 tribus. ¿Ok? Las 10 tribus estaban lideradas por Efraín y las últimas 2 por Judá, era Judá y Benjamín. Las 10 tribus se apartaron de Dios, cayó una apostasía nacional y finalmente fueron destruidos y desaparecidos de la faz de la tierra por los asirios. Pero Judá y Benjamín continuaron precisamente en los caminos de Israel, de las 10 tribus, y terminaron finalmente en cautiverio en Babilonia. Luego pasaron a Medo-Persia, luego pasaron bajo el imperio griego. Y con los griegos, ellos fueron asimilando, no solamente con los griegos, también con Babilonia y los persas, fueron asimilando algunas de las filosofías y mezclándolas con las creencias de la Biblia, especialmente con lo que nosotros conocemos como el helenismo. El helenismo es la palabra para describir la influencia de ¿qué? De la cultura griega en las demás culturas. Por ejemplo, nuestro español está muy influenciado ¿por qué? Por el idioma griego. Hay muchas palabras que hacen parte del griego y nosotros no sabemos eso, ¿verdad? Por ejemplo, en la jerga o en el léxico médico se utiliza mucho ¿de qué? De
las palabras griegas como por ejemplo cardio, que significa corazón, termo, calor, toda esa cantidad de palabras que realmente son de origen griego. Ahora, ¿por qué comento esto? Porque resulta que a través de Filón de Alejandría, un filósofo, se habían inmiscuido algunas ideas de la filosofía griega en el judaísmo. Esto, por lo menos a través de Flavio Josefo, que era un historiador que vivió en el tiempo de Jesús, se puede notar cómo muchas historias habían sido mezcladas con ideas de la filosofía griega. Entre esas historias o entre esas filosofías estaba que los griegos creían en un lugar neutro donde la gente iba a sufrir y otro lugar donde la gente iba a gozar de, digamos, del Olimpo. ¿Están conmigo hasta aquí? Ahora, dentro de ese contexto, los judíos, noten lo que creían los judíos creían que cuando Dios viniera, ellos iban a poder disfrutar ¿de qué? De la gloria de Dios y de todas las bendiciones de Dios con Abraham, con Isaac y con Jacob. Pero en cambio, esos privilegios de esas promesas que Jehová había dado, no iban a ser dadas ¿a quién? A los gentiles. ¿Y quién eran los gentiles? Los estoy viendo. Y si tuviera un espejo, yo también me vería. ¿Están conmigo hasta aquí? Quiere decir, los gentiles eran todos los pueblos que no eran étnicamente israelitas, es decir, nacidos en Israel o que se hubieran, por ejemplo, circuncidado para ser israelitas. ¿Ok? Ahora, algunos piensan que el rico y Lázaro es una historia real. Nosotros creemos que es una parábola. Es más, creemos que es un refrán para enseñar lo que ellos creían que era verdad. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en Lucas 4:23, cuando Jesús dice: vosotros me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. ¿Recuerdan eso? Pero por ejemplo, en Job, también 13:12, el Señor habla de ¿qué? De refranes y máximas en Israel. Nosotros tenemos máximas en América Latina, ¿o no? En el Caribe y en Sudamérica, ¿o no? ¿Ah? Que a caballo regalado no se le mira el colmillo. Son máximas que encierran verdades, ¿verdad? ¿Sí? ¿Con quién antes te diré quién? Ok, yo por eso no me junto con Henry, ¿no? ¿Ah? Ahí. O tanto va el cántaro al agua que está al fin que todo eso tiene su verdad. El que mucho abarca, Poco aprieta. ustedes saben más refranes que yo. Menos mal que no está mi mamá aquí porque ella sí sabe más. El asunto es el siguiente. Lo que nosotros vemos es que este refrán, la parábola de rico y Lázaro, era un refrán que tenía ¿quién? Los judíos, para enseñar que ellos iban a ¿qué? Iban al seno de Abraham, y los gentiles que van a ver están representados en el mendigo, iban a ¿qué? A un lugar de tormento. Porque ahí no dice infierno, eso ya es una palabra que se añade o se asocia con ¿qué? Con ese concepto que nosotros entendemos como el infierno. Pero vamos a verlo más técnicamente con algunos pasajes, como por ejemplo, estando en Lucas 16, vamos a Lucas 13 y van ustedes a ver el concepto que yo estaba expresando ahorita. Lucas 13, 28, donde los judíos creían que iban ¿a dónde? Al seno de Abraham a gozar de las mieles, mientras que ¿qué? Mientras que los gentiles iban a ir a un lugar de tormento. Y tú no cantas, que no fuiste con tu hermano allá, ¿ah? Con el Richard a cantar, ¿ah? Bueno, está la grabación. ¿Listo? ¿Estamos todos allí? Noten lo que pasa en el versículo 28. Dice Jesús a ¿quiénes? A los judíos, precisamente, les dice: allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis ¿a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los que, los profetas, en el reino de Dios. Y vosotros estéis ¿qué? Excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de ¿qué? De Dios. ¿Notaron eso?
¿Qué querían los judíos? Están en el reino de Dios, obviamente. Pero el Señor dice, vosotros vas a estar excluidos. Y no vas a participar ¿con quién? Con los patriarcas del reino de Dios. En cambio, otros que vienen ¿de dónde? Del occidente, del oriente, del norte, del sur, de Cuba, de República, de Ecuador, de todo lado. Y se van a sentar ¿con quién? Con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Están conmigo o no? ¿Notaron este mensaje? Allí Jesús está anunciando de alguna manera o de manera indirecta que el mensaje sería llevado ¿a quién? A los gentiles, y que los gentiles vendrían ¿a qué? A gozar del reino de Dios junto con los patriarcas. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? ¿Cuántos me van siguiendo? Ok. Fue el mismo, esto mismo que Jesús dijo acá, se cumplió ¿con quién? Con el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 13, y ustedes van a ver en el versículo 45 que se cumple cuando el apóstol Pablo dice esto, después de haber predicado en una sinagoga. En Hechos 13, 45, reza de la siguiente manera. Después de predicar a los judíos, el apóstol Pablo dijo: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Versículo 46, note lo que le va a decir Pablo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, es decir, con mucha propiedad, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase que primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os que os juzgáis digno de la vida eterna o del reino de Dios, he aquí nos volvemos a quienes, a los gentiles, es decir, a los que vienen del norte, del occidente, del sur y del oriente. ¿Vamos bien o no? Esto entonces nos da el contexto de lo que Jesús va a enseñar en Lucas 16, precisamente mostrándole a los judíos que no es como ellos creen y no es como sus máximas o sus refranes enseñan. ¿Ok? ¿Ya estamos preparados para mirar Lucas 16 o no? Veamos entonces Lucas 16. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete ¿con qué? Con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno ¿de qué? De llagas. Imaginemos por un momento que esta historia fuera real. Entonces tenemos a un hombre rico, bastante adinerado, con una opulenta casa, una casa hermosa, tal vez con un jardín bien lleno de árboles frutales o de flores, en fin, muy parecida a la de Henry y de Evelyn, ¿no? Ustedes la conocen allá, la casa de ellos. Y resulta que dentro del supuesto que esta historia fuera real, porque no queremos ser tercos, ¿verdad? Y tal vez queremos considerar la posición del otro, es decir, de las iglesias que enseñan contrario a lo que nosotros creemos que aquí está diciendo. Y resulta que aparece en escena un mendigo. Para todos es claro la palabra mendigo, ¿ok? Podríamos decir aquí un homeless, ¿sí? Ok. Pero este homeless o este mendigo tiene el problema que parece que también está enfermo, porque tiene úlceras, llagas en el cuerpo. Yo pregunto, ¿una úlcera, una llaga es algo agradable de ver? Ustedes, no sé si cuántos han visto una llaga en vivo directo que no sea Evelyn, ¿no? No sea Evelyn. ¿Cuántos lo han visto? Allá veo una persona, tal vez algunas enfermeras. Ok, yo también he visto esas llagas. Son purulentas, es decir, sale pus y fuera de eso tienen mal olor, algunas de ellas. ¿O cuántos jóvenes ustedes los ven como perfumados y todo eso? Yo creo que no. Ahora yo pregunto, ¿es lógico que si Henry y Evelyn tienen una casa ostentosa, linda, una mansión, es lógico que ellos permitan que un mendigo, aun cuando fuera un amigo, esté a la puerta de su casa todo el día allí? ¿Es eso lógico? Como que no cuadra, ¿verdad? O sea, yo creo que lo que haría Henry es llamar a quién, como el rico, a la policía y decirle: oye, tengo aquí una persona que me está estorbando la entrada. ¿Y usted cree que lo quitan o no? Claro que sí.
Aquí sí dice, no, y en cualquier lado también. Ahora, ¿qué la por favor? En cualquier lado. Ahora, ustedes imagínense que esto es ilógico, que este mendigo esté echado a la puerta de ese lugar, de ese hombre rico, de la casa de ese hombre rico, lleno de llagas, y más después de la siguiente escena. Noten la siguiente escena, hay un ingrediente más en esta escena. Versículo 21 dice: y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué le dolió? ¿Ah? Imagínense ustedes ahora que esta persona, aparte de tener llagas, estar sucio y todo eso, esté poniendo una cara de hambre, la cosa más brava, porque usted está ya comiendo bien sabroso y usted no le comparte nada. Yo conozco a Henry es buena gente, lo hubiera compartido, ¿verdad? Aunque sea, le da algo para que el hombre se vaya y tranquilo, como pasa en algunos lugares. En Colombia, por ejemplo, uno a veces está en los restaurantes, bueno, en algunos, no en todos, y de pronto pasa alguien, se queda mirando así, como que dice: o me da o me quedo aquí y le dan el almuerzo. Y alguien llega y le da para que se vaya, y luego se va. Pero imagínense a este mendigo allí, con una cara de apetito, con mucho apetito, y sin embargo, ni siquiera las migajas del pan le dan. ¿Ustedes les parece eso lógico? Y menos si está uno comiendo y de repente vienen los perros de la casa a lamerle las llagas. Eso fue lo que le hizo a ella, a la hermana ya. ¿Ah? ¿Usted cree que eso es lógico? Oiga, esa escena uno no la soportaría, ¿verdad? Y llama a la policía y se va. O le pido el favor: señor, por favor, vete a otro lugar. ¿Ah? Pero sigamos pensando que tal vez esto es literal. Quiere decir que fue así que sucedió. ¿Ok? Vamos a ver si eso puede ser verdad. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Quiere decir entonces que todas las personas que han sido buenas o que han sido desgraciadas en este caso, al morir van directo ¿a dónde? Al seno de Abraham. ¿No les parece que si eso fuera literal, el seno de Abraham es bien grande? Porque todas las personas que mueren van allí. Creo que eso tampoco podría ser literal, ¿no les parece? Y sin embargo, sigamos mirando si eso es posible. Bueno, sigamos acá. Y en el Hades, Hades es sepulcro en griego, en arameo es Abadón, y Seol en hebreo. Ahora dice acá: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, ¿quién? El rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, aquí tenemos otra cosa interesante. Según el relato, si lo tomáramos literalmente, es decir, al pie de la letra, como si fuera una historia real, implicaría que al morir, pues a uno le mejora la vista. Porque yo soy miope, les cuento, y estoy vivo de paso. Y soy miope, y claro, en las últimas bancas yo no veo muy bien, por mi miopía, de lejos no veo muy bien. Imagínense que el rico, yo creo que ya era un hombre anciano, ¿verdad? Pero el hombre número uno puede ver a Lázaro al lado en el seno de Abraham. ¿Ah? Y aparte de eso, según la historia, parece que el lugar de tormento queda muy cerca de donde viven los justos. ¿Usted cree que eso es lógico? No. Imagínense a Dios allá mirando a los demás sufriendo. Pero nosotros vamos a vivir gozo eternamente. Entonces, pregunto yo, ¿un Dios amoroso podrá gozarse de ver a sus hijos desobedientes que sufren al otro lado? Ahí cerquita. ¿Ah? Yo creo que eso es ilógico, ¿verdad? ¿Listo? Vamos tal vez a una parte más para ya descartar que esto pueda ser literal o que haya sido algo real. Finalmente dice, entonces, versículo 24, él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahora, imaginemos que esto fuera verdad. Yo me pregunto, ¿de qué serviría que Lázaro tomara una gota de agua y la pusiera en su lengua? ¿Ustedes creen que eso saciaría su sed? No. ¿Y su tormento de calor esto? No. También
también es ilógico. Ahora yo me imagino a Lázaro, que Dios Abraham le diga, mira, sí, llévale una gotita de agua a este señor, y llegue en tu dedo, y entonces llegue Lázaro y coja una gotita aquí. ¿Cuánto tiene una gotita en el dedo? Eso es facilito, ¿verdad? Eso no se cae, eso se mantiene y uno le hace así y ya baila. No, obviamente hay que ser un malabarista para poder llevar una gota de agua. ¿En dónde? En el dedo. Pero más que eso, imaginemos que podamos, cuando llegue a ese lugar de tormento todo caliente, lleno de llamas y calor, va a desaparecer la gota. ¿Están conmigo? Conclusión. Levanten la mano, escúchenme la pregunta, levanten la mano los que creen que esta historia es una historia real. ¿Qué pasó con las manos? ¿Ninguna? Ok, yo también no la levanto, porque tampoco creo que sea una historia real. Tienen muchas inconsistencias. Si lo tomara de manera que literal, ok, vamos a tomarlo de manera figurada a ver cómo nos va. Y que sea la Biblia la que nos explique qué es lo que Jesús trataba de decir con este refrán o máxima. ¿Les parece? Muy bien, vamos entonces. Aquí lo que encontramos es, en primera escena, al rico. En este caso, el rico es un hombre descrito que se viste ¿de qué? De púrpura y de lino fino. Para aquellos que no lo saben, y por causa del tiempo no voy a dar muchos pasajes, los que se vestían de púrpura y lino fino eran dos personajes dentro de Israel. Por ahí escuché a algunos que dijeron eso: los sacerdotes y los reyes. ¿Saben ustedes que el Señor le había dicho al pueblo de Israel en Deuteronomio que ellos eran un pueblo de sacerdotes y reyes? ¿Están conmigo hasta aquí o no? Quiere decir que en primera instancia el rico está representando ¿a quién? A los israelitas. ¿Vamos bien o no? ¿Sí o no? A los cuales yo le había dicho, ustedes me serán un pueblo ¿de qué? De sacerdotes y reyes. Y los sacerdotes y los reyes eran los que se vestían ¿de qué? De púrpura y de lino fino. Ahora, luego dice, y hacía cada día banquete con esplendidez. Bueno, ustedes saben que la riqueza no se utiliza en la Biblia solo a nivel ¿qué? Literal, sino también a nivel espiritual. Ustedes saben que en Apocalipsis el Señor dice, yo sé que tú dices yo soy rico, pero realmente eres un pobre, desventurado. ¿Se recuerdan o no? Apocalipsis 3 o no? Ok, pues quiere decir que este rico tenía la riqueza en el sentido de ¿qué? En el sentido de las bendiciones de Dios, y pensaba que era rico por las bendiciones de Dios. Ahora, tenemos que el mendigo, en este caso Lázaro, dice que estaba echado a la puerta de aquel lleno de ¿qué? De llagas, es decir, no tenía ninguna bendición de parte de Dios, sino que era un desventurado, por así decirlo. Algunos, cuando leen Lucas 16-19, dice, esto no puede ser una parábola, porque tiene un nombre propio. Y normalmente las parábolas no tienen nombre propio. ¿Sí están conmigo hasta aquí o no? ¿Ok? Ahora, pero yo les voy a decir la razón por la cual Dios utilizó el nombre propio aquí más adelante. ¿Listo? No ahorita, pero más adelante les voy a explicar por qué Dios utilizó el nombre propio. Y es bien interesante. Por ahora les puedo decir que Lázaro significa que Dios me ayude, porque este rico, ¿estamos o no? O mejor aún, que Dios me ayude porque los judíos, si es por los judíos, nunca va a tener el mensaje. ¿Cuántos han conocido un judío que les comparta del judaísmo? ¿Hay alguno aquí? No. ¿Qué les parece? Que Dios te ayude porque yo no te voy a enseñar nada, ¿no? Ahora, es más, cuando uno les pregunta son muy reacios a hablar. Muy bien, ahora, ahorita vemos entonces que en el versículo 21 dice que este Lázaro, dentro de la escena, dice, ansiaba saciarse de las migajas. Ahora yo pregunto, ¿de qué quedan migajas normalmente? ¿A qué se le viene la mente? ¿Del pan? De cebada, ¿cierto? Puede ser pan de cebada, pan de trigo, galletas también. A Keila le gusta la galleta, ya sabemos. Muy bien.
Dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, aunque sea de ese poquito pan, o esas migajas de pan que caían, tal vez. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Entonces tenemos un rico, tenemos un mendigo, bueno, que se viste de púrpura y de lino, el rico. Tenemos un mendigo lleno de llagas, ¿con qué? Con perros que vienen a lamerle las llagas, y él ansía comer de esas migajas que caen, o del pan que cae de la mesa del rico. Es interesante ver que esta escena que estamos viendo acá es relatada ¿por quién? Por Jesús en Mateo 15. Noten lo que pasa en Mateo 15 para que ustedes noten la similitud de los conceptos que se manejan allí respecto de lo que los judíos creían de los gentiles. Noten lo que dice. Esta es una historia real, lo que vamos a leer ahorita. Mateo 15, versículo 21. No pierdan Lucas, por favor, creo que es tarde. Lucas 16 no lo pierdan, por favor, ojalá no sea tarde. Dice, Mateo 15 dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Es decir, esto sí sucedió. Mateo 15, 21. Tiro y Sidón no eran Israel, eran pueblos gentiles, paganos. Y dice, versículo 22, y aquí una mujer cananea, ahí está diciendo, ¿era de qué? Era cananea, no era israelita, que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo: Señor, despídela, pues da voces tras nosotros. Es decir, ¡ay, esta mujer no nos deja en paz! ¿Ah? Versículo 24. Jesús le responde a los discípulos: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso tiene que ver con una profecía, que es la profecía de las 70 semanas de Daniel 9. ¿Sabían ustedes eso? 9:24, donde Dios le daría primero la oportunidad ¿a quién? A los judíos, y luego ¿a quiénes? A los gentiles. Lo que Pablo dijo en Hechos, ¿recuerdan? En Hechos 13 que lo leímos, 45 y 46, donde dice el apóstol Pablo: era necesario primero hablarles a ustedes, pero ya que ustedes se dignan de se juzgan indignos de qué, de recibir la palabra de Dios, nos vamos a los gentiles. ¿Recuerdan eso? Muy bien, eso tiene que ver con una profecía en Daniel en este caso, pero hoy no tenemos tiempo de la profecía. Dice acá, versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, o sea, como no le paraba bola porque ella le estaba llamando y le estaba hablando y también está gritando, entonces vino y se le postró enfrente. Y dice: Señor, socórreme. Ahí Jesús quedó paralizado, ¿verdad? Porque Jesús no puede escuchar una voz de socorro sin atenderla. Siempre está. El salmista dice: el corazón contrito y humillado, ¿no qué? Muy bien, no despreciarás tú. Y continúa diciendo: respondiendo Jesús dijo, versículo 26, noten lo que pensaban los judíos, y Jesús utiliza la forma de pensar de los judíos aquí. Dice: no está bien tomar el pan. Recuerden de qué eran las migajas. Aquí tenemos las migajas. Tomar el pan de los hijos, que se supone son los que tienen las bendiciones, son los ricos, y echarlo ¿a qué? A los perrillos. ¿Notaron? Pregunta: está en Lázaro y están los perrillos lamiendo la llaga, ¿verdad? ¿Ustedes creen que si las migajas las pudiera coger el mendigo, también las coge los perros o no? Claro. Entonces tenemos una escena muy parecida, ¿verdad? Ahora noten lo que pasa aquí. Dice, cuando Jesús le dijo esto, oiga, la mujer, lo más seguro es que se hubiera ofendido. La Keila sale disparada de ahí, ¿cierto? ¿Quién tal este? ¿Me está diciendo perro? ¿Estamos o no? La Evelyn sale disparada de ese lugar. Dice: no, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿ah? Pero noten que la mujer no se ofendió. ¿Por qué? Porque ella sabía culturalmente que los judíos creían de los gentiles que eran como perros. ¿Sabían ustedes eso? Noten lo que dice el versículo 27. Y ella dijo: sí, Señor, yo sé que soy un perro para los judíos, pero aún los perrillos comen de
de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Notaron eso? Aquí está el rico, aquí está el rico representando a quién, a los judíos, y los perros o el mendigo representando a quién, a los gentiles. ¿Por qué razón? Porque los que tenían las bendiciones, como dije al principio, la riqueza, como dice Apocalipsis 3, ya tú crees que eres rico pero eres pobre, desventurado, ciego, desnudo, en fin, ¿ok? Tiene que ver también con la riqueza espiritual, en el sentido de las promesas de Dios hacia el pueblo de Israel. Dice entonces el versículo 28, Jesús le respondió y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces noten que lo que estaba hablando aquí de los amos, estaba hablando era de las bendiciones de Dios. ¿Frente a quién? Frente a su pueblo. ¿Todos están conmigo hasta aquí? Amén. Creemos entonces que Jesús está hablando de lo mismo en Lucas 16, ¿o no? Amén. Pero vamos a confirmarlo cada vez más, ¿ok? Hasta ahora vemos entonces que lo que hace Jesús es, como los judíos, repito de nuevo, como los judíos pensaban que ellos eran ricos, eran los que tenían las bendiciones de Dios, y a los gentiles no les iba ninguna bendición, entonces decían: nosotros vamos a estar con Abraham en el reino de los cielos, pero los gentiles van a estar fuera, allá en el sepulcro, muriéndose y sufriendo, ¿ok? Inmediatamente Jesús, ¿qué hace? Les voltea la torta. ¿Cuántos no entendieron esa expresión que dije? ¿Ah? Bueno, lo voy a poner de otra manera, sino que esto es de pronto de los suramericanos, ecuatorianos ahí, le voltearon la arepa. ¿Sí o no? Para los mexicanos, le voltearon la tortilla. ¿Sí? Porque ¿qué hizo Jesús? Como Jesús les había dicho eso en Lucas 13, ustedes no van a comer con Abraham y ni se van a sentar en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, ¿ok? Sino que los que se van a sentar con ellos son ¿quiénes? Los que vienen del oriente, del norte, del occidente y del este. ¿Qué les parece? Y entonces, ¿qué hizo? Mandó al rico donde ellos mandaban ¿a quién? Al mendigo. Y al mendigo lo mandaban donde ellos querían estar. Interesante. Sigamos mirando si esto es verdad. Y entonces dice acá, versículo 24: entonces él, dando voces, ¿quién? El rico, dijo: Padre Abraham. Paremos ahí. ¿Cómo así que este rico le llama padre a Abraham? ¿Cuándo uno le llama padre a una persona? Cuando uno es su hijo, ¿sí o no? Pregunta: ¿quiénes creían que Abraham era su padre? Había un pueblo que creía eso, ¿no? En este tiempo, Keila, eran los judíos los que pensaban que Abraham era ¿qué? Su padre, ningún otro pueblo. Y notemos nosotros que eso lo dice la escritura, por ejemplo, en Juan 8. Juan capítulo 8 y el verso 33. Allí encontramos cómo Jesús dice ¿a quién? A los judíos lo siguiente. Noten lo que dice el versículo 31 primero para saber a quién Jesús les habla. Dijo entonces Jesús ¿a quiénes? A los judíos. Ahorita noten el versículo 33. Los judíos le responden a Jesús: linaje de Abraham somos. ¿Qué es linaje? Descendencia, simiente. La palabra simiente viene de semen, ¿ok? Es decir, de la prole. Muy bien. Ahora, en el versículo, por ejemplo, 39 dice: le respondieron los judíos a Jesús: ¿nuestro padre es quién? ¿Cómo la ven allí? Finalmente Jesús reconoce que su padre es Abraham. Note el versículo 53, dice: los judíos le dicen: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Y en el versículo 56 Jesús replica diciendo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi vida, mi día, y lo vio y se gozó. ¿Notaron esto? ¿Quiénes creían que Abraham era su padre? Los judíos. Lo mismo pasa en Lucas capítulo 3, en el mismo libro en que estamos analizando. En Lucas capítulo 3 y el verso 8 vemos lo siguiente. Lucas 3:8 dice: haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros. Esta es la seguridad que ellos tenían:
dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. O sea, los judíos creían que iban a gozar del reino de Dios solo por haber nacido en Israel. ¿Se dieron cuenta o no? ¿Ah? ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí? ¿Vamos bien hasta aquí todos? Bueno, espero que sí. Ahora, volvamos otra vez a Lucas 16. Confirmamos entonces más todavía que el rico representa ¿a quién? A los judíos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está llamando a Abraham padre. Dice entonces: ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate. ¿Notaron eso? Miren que Abraham lo reconoce como ¿qué? Como hijo. O sea que sí eran israelitas los representados por el rico. Recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ahí está la volteada de la arepa, o de la tortilla, o de la torta, o de lo que ustedes quieran decir. Verso 26. Además de todo esto, una gran cima, en este caso una cima con ese es ¿qué? Un abismo, es un tremendo hueco, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni allá pasar acá. Imagínense, si tomáramos literalmente esto, quiere decir que unos están allí y el otro al otro lado, y lo que nos separa es este hueco. Por eso es que lo alcanzan a ver y a oír, ¿no? Todo lo que dice el rico al otro lado. Muy bien, eso es completamente absurdo, pero era lo que creían los griegos, ¿no? Ahora, noten lo que sigue diciendo. Pero Abraham versículo 27. Entonces le dijo el rico ¿a quién? A Abraham: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Aquí se complica la cosa, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también aquí, a este lugar de tormento. Ahora la pregunta es, está bien, estamos convencidos que Jesús le está hablando ¿a quién? A los judíos, ¿verdad? Pero dentro del judaísmo había 6 sectas, ¿ok? Y Jesús le está hablando específicamente a una de esas sectas. Noten quiénes eran. Capítulo 16 de Lucas y el verso 14. Dice, me encanta cómo se escuchan las hojas al pasar. Aquí no hay tantos iPad ni tablets, ¿verdad? Hay algunas, pero no tantas. Eso ya no se escucha nada. Pero ahorita estoy aquí, todas se escuchan pasar las hojas. 16:14 dice: y oían también todas estas cosas, ¿quiénes? Los fariseos. ¿Quiénes eran los que Jesús les estaba respondiendo y les estaba hablando? A los fariseos. Pero parece que, aunque Dios les hablaba específicamente ¿a quién? A los fariseos, allí el rico dice: envíale para que Lázaro le hable a mis hermanos. Las otras 5 sectas eran los saduceos, que eran los que estaban en la parte política y también ritual en el templo. ¿De dónde? De Israel. Los fariseos eran los que estaban en las sinagogas enseñando, eran los eruditos de las sinagogas. Siguiente, los celotes. Los celotes eran, por así decirlo, la secta, en mi país diríamos guerrillera, que eran los disidentes, los que querían tomarse el poder por las armas. Pedro había sido celote, ¿sabían eso? Barrabás era celote, ¿ok? Por eso le gustaba la pelea, Muy bien. Tenemos también los herodianos. Había una secta que era la secta de los herodianos, que ellos creían que Herodes Antipas realmente era el Mesías. ¿Sabían ustedes eso? Y que era el rey que Dios había mandado, el Mesías que Dios había enviado. ¿Y por qué razón? Porque Herodes embelleció el templo, le hizo su inversión al templo, y ellos pensaron que tal vez ese era el rey que Dios había enviado para que los libertara de alguna manera. Luego seguían los
esenios. ¿Cuántos han escuchado hablar de los esenios? Los esenios son ¿qué? Son una secta, digamos, que era bastante apartada y que precisamente practicaban el celibato. De ahí creen algunos que en la Iglesia Católica tomó el celibato, de los esenios. Y finalmente son de los que encontraron en las cuevas de Qumran los rollos del Mar Muerto. Ahí cerca, precisamente al Mar Muerto, encontraron unas cuevas donde ellos se reunían porque les gustaba estar lejos de las ciudades, y esos rollos del Mar Muerto, que de paso son más antiguos, eran parte de la biblioteca que ellos tenían allí. ¿Tenemos cuántos? 4. Faltan los que, los escribas. Los escribas también ¿qué? También eran personas que se encargaban de transcribir los pergaminos de papiro a papiro, en este caso. Muy bien, dice, tengo que 5 hermanos para que les testifique, a fin de que ¿qué? De que no vengan ellos, es decir, estas sectas también, a este lugar de tormento. Versículo 29. Y Abraham le dijo, note la respuesta de Abraham. Según esta historia, Abraham está vivo ahí, pero sin embargo Abraham está esperando ¿a quién? A Jesús. ¿Dónde? En la tumba. ¿Recuerdan Juan 8? Donde en el versículo 56 dice, Abraham vio mi día y se gozó. Es decir, proféticamente Dios le había mostrado a Abraham la venida de Jesús, y Abraham descendió a la tumba esperando a Jesús verlo venir por segunda vez. Ahora, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, noten la expresión, óiganlos. ¿Cómo así? Pero si Moisés no había muerto ya, y aunque luego fue resucitado y llevado ¿a qué? Al cielo, todos los profetas ya habían muerto, ¿o no? Muchos de ellos aserrados o asesinados de alguna manera, apedreados, en fin. Entonces, ¿a qué se refiere la expresión a Moisés y los profetas tienen, óiganlos? En la cultura judía, ellos a su libro sagrado no le llaman Biblia. La palabra Biblia viene del griego biblión, que significa, en el contexto del griego, conjunto de libros. Biblia, precisamente, significa biblioteca. En Biblia significa conjunto de libros. Para los judíos, ellos hablan de las escrituras hebreas, y ellos se refieren ¿a qué? Se refieren a las escrituras hebreas como Moisés y los profetas. ¿Por qué? Porque Moisés fue el que escribió 5 libros, que es lo que se llama la Torá, o la enseñanza, o la ley. Y los profetas es los que abarcan el resto de ¿qué? De libros allí. En otras palabras, lo que está diciendo Abraham es, si fueran en nuestro contexto, vayan y lean la Biblia para que no vengan aquí. ¿Vamos? ¿Vienen hasta ahí? O vayan y vean lo que Moisés escribió y los profetas escribieron para que no vengan aquí. Pero vamos a ver eso bíblicamente, para que lo veamos cómo se entendía allí. En Lucas 24 y el versículo 27 nosotros notamos esto, nótenlo allí. Lucas 24 y el versículo 27 dice así, 24-27. Esto es cuando Jesús va camino a Emaús y se le presenta ¿a quién? A los discípulos que van caminando hacia el aposento alto. Dice, y comenzando desde Moisés. ¿Y por qué? Porque estos discípulos estaban desanimados porque Jesús había muerto. Y entonces Jesús el domingo resucita y se les presenta y le dice, no se desanimen, todo esto tenía que pasar. Y entonces comienza a mostrar en la Biblia, en las escrituras hebreas en este caso, todo lo que los profetas anunciaban sobre la muerte de Jesús. Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las ¿qué? Las escrituras. Nosotros diríamos, parafraseando, diríamos lo que en la Biblia, lo que de él decían. ¿Quedó claro esto o no? Por si no queda clara la gran justa, yo quiero mostrarles un pasaje más. En el versículo 44 del mismo Lucas 24, 44, Jesús sigue diciendo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, dice Jesús a sus discípulos, que era necesario que se cumpliera
cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, que es la Torá, los 5 primeros libros, en los profetas, que son el resto de los libros que proféticos y también históricos, y en los salmos, que abarca Job, Eclesiastés, Cantares, en fin, Proverbios, en fin. ¿Ok? ¿Quedó esto claro hasta aquí? Noten entonces que cuando dice ellos, tus 5 hermanos, ¿tienen a quién? A Moisés y a los profetas. Yo pregunto, ¿quiénes eran los que tenían las escrituras hebreas? Los judíos. Entonces queda aquí completamente demostrado que el rico representa a ¿quiénes? A los judíos, y que el mendigo representa a ¿quiénes? A los gentiles. ¿Quedó claro el mensaje hasta aquí? Muy bien, continuemos otra vez. Lucas 16 dice, amén, dice así, versículo 30. Él, es decir, el rico, representando a los judíos, específicamente a los fariseos, entonces dijo: no, padre Abraham, es decir, no basta con que ellos tengan a quién, las escrituras hebreas, a Moisés y a los profetas, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Es decir, no, esos hermanos míos, estoy tratando de dramatizar, no, esos hermanos míos son muy incrédulos, esos no creen a Moisés y a los profetas. Pero ellos van a creer, ¿sí qué? Si miran resucitar a alguien entre los muertos. ¿Notaron eso interesante aquí? ¿Saben una cosa? Todavía hay muchas personas que creen que si Dios les mostrara un milagro o algo espectacular, entonces dirían: ahora sí me bautizo, ahora sí creo. Y yo quiero decirte, la única forma que Dios ha designado para que tú creas la verdad es a través de su palabra. Amén. Porque a través de su palabra Dios ha dado toda la evidencia para que tú fundamentes tu fe y entregues tu vida a Él. ¿Ok? Bueno, ahora continuamos mirando entonces. Dice: pero si vinieran entre los muertos, se arrepentirán. Y Jesús le responde. Mas Abraham le dice, le responde al rico: si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, si no escuchan con atención lo que la Escritura dice, tampoco se persuadirán o se convencerán, aunque algunos se levantaren ¿de qué? De los muertos. Aquí está lo que les quedaba debiendo. Recuerdan que algunos críticos dicen que esa historia no puede ser una parábola porque tiene nombre propio. La razón por la cual Dios le puso nombre propio al mendigo es porque Jesús iba a demostrar lo que dijo al final: que aunque una persona venga de entre los muertos, tú no vas a cambiar tu manera de pensar, porque solo la palabra de Dios tiene el poder para cambiar nuestra mala manera de pensar. ¿Sí me hago entender? ¿Qué sucedió? Después de esto fue que aconteció que Lázaro murió. ¿Recuerdan en Juan 11? Y que Lázaro en Juan 11, cuando murió, fue resucitado por Jesús. Amén. ¿Ustedes sabían que Jesús pudo haber llegado antes y para atender a Lázaro y que Lázaro no hubiera muerto? La querida hermana White, en el deseado de toda la gente, dice que Jesús estuvo lejos porque solo la presencia de Jesús hubiera impedido que él muriera y se hubiera sanado. Pero Jesús necesitaba mostrar esto que acaba de decir: aunque viniera de entre los muertos, ustedes no creerían. Y quiero decirles que cuando Jesús fue, después de 3 días de luto, ya el cuerpo de Lázaro estaba corrupto, es decir, se estaba descomponiendo. Justa, ¿quedó claro esto? Y a nadie le quedó duda de que Lázaro estaba muerto y había regresado ¿de qué? De los muertos. Pregunta: ¿cuántos han leído Juan 11? ¿Y cuántos recuerdan que entonces los judíos cuando vieron, hubo judíos que vieron que Jesús resucitó a Lázaro? ¿No? Sí.
¿Hubo fariseos entre ellos o no? Sí, y todos creyeron. No, querían matar a vos. Muy bien, Keila. ¿Después de qué? De que vieron que ¿qué? Que Jesús había resucitado a Lázaro. Noten lo que pasó. Vamos a Juan 11 y noten lo que pasa. En vez de creer por la maravilla que han visto, noten lo que hicieron. Dice aquí, versículo 45. Entonces muchos de los judíos, Juan 11:45. Desespero. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero noten lo que dice el 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos. O sea, los que habían creído fueron ante los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Recuerden que en Lucas 16 está hablando específicamente de los fariseos, ¿sí o no? Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Y otro respondió, pues bautizarnos. No. No, ¿cómo así? ¿Cómo así que no, Tulio? Porque este hombre hace muchas señales. Ay, si Dios me hiciera un milagro, yo creería. Si me ganara la lotería, yo creería. Versículo 48. Si le dejamos así, es decir, haciendo estos milagros, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y entonces el gran Caifás aquí, el sumo sacerdote, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, según eso era una profecía, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Qué les parece? Impresionante, ¿no? Noten que ese mismo día que Lázaro fue resucitado por Jesús, ese día le declararon, este tipo tiene que morir. ¿Vamos hasta aquí? ¿Van bien hasta aquí? Ok. Apreciados hermanos, apreciados amigos, apreciadas hermanas y amigas, nosotros somos esos que vienen de Oriente, del Occidente, del Norte y del Sur. Somos, como dijo el Señor en Lucas. Noten lo que dice Lucas. Lucas, otra vez, capítulo 13. El Señor termina diciendo en Lucas 13, después de hablar en el versículo 29 de los que vienen del norte y del sur y del occidente y del oriente, dice en el versículo 30, he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Nosotros somos los postreros, los últimos en recibir el Evangelio. Somos los que hoy lo estamos proclamando. Los primeros en recibir el Evangelio fueron los europeos, y fueron los europeos los que iniciaron predicando el Evangelio. Esta nación de inmigrantes europeos fue fundada precisamente en los cimientos de la fe del protestantismo. Pero hoy en día ellos se han enfriado y han pasado a ser ¿qué? De primeros pasaron a ser últimos, y los últimos en recibir el Evangelio han pasado a ser primeros en anunciarlo. Las iglesias hoy en día están quedando vaciadas. ¿De quiénes? De aquellos que debían habernos predicado a nosotros y que en antaño lo hicieron, y hoy en día nosotros estamos ocupando esos lugares. ¿Creen ustedes que la palabra de Dios se cumple? Amén. Pero quiero decirles que a nosotros nos puede pasar lo mismo que a ellos. Por lo tanto, necesitamos que salir e invitar a personas que están afuera, a esos que fueron primeros y que hoy son postreros, para que vengan y escuchen la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren apoyar esa moción? ¿Cuántos apoyan eso? Muy bien.
¿Cuántos vamos a pedirle, Señor, yo la verdad soy malo para hablar? No soy tan bueno para hablar como Tulio o como Henry, ¿cierto? Pero tú, Señor, conoces mis talentos, y si no los tengo me los pones, porque ¿quién da los dones? Dios. El Espíritu de Dios. En 1 Corintios 12 dice eso. Dame el don, aunque sea de quitarme la pena. Soy muy tímido, así como Keila, tímida, y como Evelyn. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Keila? ¿No es tímida? Si no te mida, a veces, ¿no? Y permíteme entregar por lo menos un volante, una invitación, para que estas personas, aunque sea uno, pueda tal vez venir y escuchar la palabra de Dios, y pueda también sentarse con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Amén. Dios los bendiga. Amén.